cumplió un decreto. No, estamos hablando. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m. en punto, aquí están las noticias. Se conocen nuevos detalles del accidente que se presentó en la vía que comunica Cauca con el departamento del Huila y que dejó un subteniente muerto y varios militares heridos luego de que un camión militar cayera a un abismo. Los detalles los tiene Silvia Lorena Artunduaga. Lo último en el Huila es el grave accidente de tránsito registrado en la vía Itaibe-Paicol que comunica a los departamentos de Cauca y Huila. Al parecer, un vehículo en el que se movilizaba personal del ejército rodó por un abismo, dejando como saldo un subteniente muerto y 14 militares heridos adscritos a la 9ª Brigada. Doctor José Antonio Muñoz, gerente del Hospital San Antonio de Padua de La Plata. El día de hoy, sobre las 7:30 a 8 de la mañana, se presentaron a la institución un número de heridos pertenecientes al Ejército Nacional. En total, 15 soldados ingresaron, 14 heridos, un fallecido. De esos 14, 4 ya se dieron de alta y hay 10 en observación. Según información preliminar, el accidente se produjo cuando los militares intentaban evacuar de la zona a un presunto explosivista de las disidencias que había sido capturado. En ese momento se presentó una sonada por parte de integrantes de una comunidad indígena que buscaban impedir el procedimiento. En medio de la situación, el vehículo militar habría intentado retroceder. Sin embargo, se registró el desprendimiento de una parte de la vía, lo que provocó que el automotor terminara cayendo al abismo. Entre tanto, se presentan más alteraciones de orden público en el país. Un subteniente de la policía fue asesinado en medio de un hostigamiento en contra de la estación de policía ubicada en el municipio de Río de Oro, al sur del departamento del Cesar. Los detalles los tiene Cristian Santiago. Juan Camilo, precisamente en medio de este hostigamiento perpetrado por integrantes de la guerrilla del ELN, falleció el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años de edad, un uniformado oriundo del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar. Inicialmente resultó gravemente herido en este hostigamiento. Fue llevado al hospital local de Río de Oro y debido a la gravedad de las heridas, trasladado en ambulancia hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares, en el municipio de Ocaña, en donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Hay que decir que este es el segundo ataque que ocurre en contra de esta estación de policía, porque recordemos que en junio de 2025 también fue asesinado un subintendente y un patrullero que brindaban seguridad a la vía principal que comunica hacia el sur del departamento del Cesar, que permite el acceso a la Ruta del Sol sector 2 y la comunicación con el departamento norte de Santander. Este uniformado fue atacado precisamente cuando se encontraba en un puesto de control en esa población del sur del Cesar. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por esta alteración del orden público, canceló las labores que tenía hoy de capacitación para los jurados de los próximos comicios electorales de este 8 de marzo. Son las noticias que se producen a esta hora en materia de orden público, porque también se conocen nuevos detalles del hecho que sucedió en las últimas horas en Segovia y que sembró terror en la población. El ejército no ha llegado al territorio luego de que se presentara un ataque con drones que dejó muertos a 3 personas de una misma familia. Melissa Álvarez. Juan Camilo, así es, pues es preocupante el panorama en esta zona del nordeste antioqueño, pues en las últimas horas se ha confirmado el desplazamiento de 130 personas desde la vereda La Jagua hacia Arenales, también en este lugar. El desplazamiento se produjo luego de que un grupo armado ilegal, al parecer las disidencias, lanzara una carga explosiva con un dron contra una vivienda, ataque que dejó 3 muertos y otra persona gravemente herida. El gobernador Andrés Julián Rendón dijo que la presencia militar debe ser urgente. ¿Cómo es que el ejército no ha llegado? Es que cuando acontece una situación como esta, donde mueren 3 personas y hay una herida, ¿cómo es que el ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? Es que no es para que tome 5 días ni 3, tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros, los aviones, todo lo que dispone para controlar el territorio. Además, la personería de ese municipio confirmó que entre las víctimas hay líderes comunitarios. Uno se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal y otro integraba el Comité de Conciliación. Juan Camilo. En Atlántico fue asesinado hace unos minutos un reconocido ganadero en medio de un atentado sicarial realizado cerca al municipio de Sabana Larga. Vanessa Saldarriaga.
Juan Camilo, y es que a tan solo 48 horas de que el Departamento del Atlántico se estremeciera con la noticia del asesinato de un trabajador de buses intermunicipales, al parecer por temas de extorsión, ahora se da el asesinato de un ganadero quien también estaría siendo víctima de cobros extorsivos. Se trata de Vicente Mercado Cepeda, quien es reconocido en Sabana Larga por su gestión como ganadero de la zona. Este habría sido interceptado por unos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hacia la ventana del conductor, lo que causó heridas que en cuestión de minutos acabaron con su vida. Al parecer, Mercado Cepeda es familiar del conocido senador Efraín Cepeda. Información importante a esta hora sobre este tema de seguridad y de orden público que se presenta en el país, pero también hay noticia de último momento en materia de emergencias y crisis climática. Mucha atención, el río Cauca acaba de presentar una emergencia porque se rompió un dique en zona rural del municipio de Vigés, en el centro del departamento del Valle, y está inundando fincas y cultivos. Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, la emergencia se reportó hace algunos instantes en la vereda La Chivera, ubicada entre los municipios de Vigés y El Cerrito, a unos 45 minutos de Cali. El río Cauca, a su paso por este departamento, sigue aumentando su caudal, rompió el muro de contención y se desbordó en una amplia zona de cultivos de caña de azúcar. El sargento Arnulfo Quiñones, de Cuerpo de Bomberos de Vigés, dice que ya se están evacuando las viviendas de la zona. Hubo ruptura de un dique del río Cauca hacia la parte de Cerritos. En el sector La Vereda, La Chivera, la parte que se observa es un cultivo de caña, o sea, luego todo está lleno de agua. Hay cerca una vivienda, pero no, ya esa vivienda yo creo que ha sido evacuada. También se reportaron en las últimas horas emergencias por lluvias en Tuluá y Jamundí Valle. Algunos asentamientos ubicados al oriente de Cali siguen inundados por el desbordamiento del río Cauca en esa zona de la ciudad, Juan Camilo. Esta tarde la Junta Directiva de ISA se reúne de manera extraordinaria para definir el futuro de Jorge Andrés Carrillo tras la decisión del Consejo de Estado. Marcela Peña. Y es que en la reunión van a analizar el fallo de la sección quinta que anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo porque se modificaron los requisitos a medio camino en su elección. El fallo es claro en que Carrillo debe salir, sin embargo, debe tomarse una decisión formal por parte de la Junta Directiva que se reúne con ese propósito en la tarde de este viernes. Marcela, y es que esta decisión ha generado conmoción en Antioquia. Felipe García Solano. Juan Camilo, es que el presidente Petro aseguró en su cuenta de X que el legado de Carrillo había sido ganarse $1.000 millones para sincronizar todo el sistema eléctrico del Caribe y que había ocurrido toda esta decisión por un golpe político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien no dudó en responderle rápidamente a través de sus redes sociales. Afirmó: Petro, estás loco, esto no es un golpe político, es una decisión judicial del Consejo de Estado. Por su parte, el diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien interpuso la demanda en 2024, celebró el fallo y lo calificó como un hecho histórico. Porque él no estaba en los preseleccionados, porque lo metieron simplemente sacándolo de un sombrero, porque cambiaron todos los requisitos de preselección para acomodarlo al perfil, desistieron de buenos candidatos por acomodarle el perfil a él. Como ya nos contaba Marcela, entonces espera que en las próximas horas, ISA haga un pronunciamiento oficial sobre la salida del exgerente de EPM y una persona muy cercana al precandidato Daniel Quintero Calle. En su primera declaración pública, tras pasar un año preso, el dirigente opositor Enrique Márquez agradeció al presidente Gustavo Petro por abogar por su libertad. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Juan Camilo, feliz tarde. Hace unos minutos terminó acá en Caracas esta larga declaración de Enrique Márquez, el dirigente opositor que recordemos apenas este pasado martes, estuvo como invitado de Donald Trump en el discurso de Estado de la Unión, siendo un ejemplo de un preso político excarcelado y reencontrándose con parte de su familia. Enrique Márquez, recordemos también, estuvo más de un año detenido en el helicoide luego de, entre otros reclamos, exigir actas electorales del pasado 28 de julio. En su declaración de hoy, pues contó detalles de lo duro que fue estar en prisión, incluso de ver morir a compañeros de celda, de pasar meses sin ver la luz del sol y sin contacto alguno con su familia. Habló de política, del proceso que lidera Delcy Rodríguez, que luchará porque realmente llegue la democracia a Venezuela, que todo lo que atraviesa el país debe culminar en una elección presidencial real y creíble, que además del fiscal y el defensor del pueblo deben renovarse todos los poderes del Estado, incluido el CNE, sobre todo antes de una eventual elección. Agradeció al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por las gestiones a favor de su libertad y también al presidente Gustavo Petro. De hecho, reveló que el mandatario colombiano recibió en Bogotá a su esposa y espera próximamente estar él en Bogotá, pero lo dice con el mandatario colombiano personalmente. Escuchemos. El presidente Petro, debo decirlo, fue un gran aliado de la lucha a favor de mi libertad. Incluso recibió a mi esposa
en una reunión privada, cosa que le agradezco mucho. Y se refirió a mí de la manera, con los mayores elogios, y yo me siento tan afortunado por eso. Y sí, hemos ya tenido contacto con su embajador, y pronto estaremos visitando. Decía además Enrique Márquez, Juan Camilo, que a Colombia, en general a Colombia le corresponde un papel importante en un futuro de Venezuela. Es el principal aliado comercial y obviamente el vecino en este momento. Afirmó que Nicolás Maduro también tuvo todas las oportunidades posibles, que la comunidad internacional, comenzando por el Vaticano, ofreció muchas opciones, pero él se negó a escuchar, y por eso pues la consecuencia del pasado 3 de enero. Y al final, sobre la ley de amnistía, dijo que es solamente un primer paso, que aún falta mucho más, y aprovechó y criticó duramente que Tarek William Saab sea ahora defensor del pueblo. Juan Camilo. Más noticias del mundo con César Moreno. Muy buenas tardes. Alerta máxima en Oriente Medio. El Departamento de Estado norteamericano ha actualizado las recomendaciones de viaje a Israel y autoriza desde hoy a su personal no esencial a abandonar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén debido a los riesgos de seguridad. Esta nueva recomendación coincide con la escalada de tensión con Irán y el despliegue militar de Estados Unidos en la zona, el mayor allí en más de 20 años. Y a pesar de que en la ronda de negociaciones de ayer, eso fue en Ginebra, en Suiza, los representantes de ambos países lograron ciertos avances en su discusión sobre el programa nuclear iraní, no llegó a nada en concreto. China, Reino Unido y Canadá ordenaron a sus ciudadanos y cuerpo diplomático a salir de Irán. El mayor portaaviones de la Armada norteamericana, el USS Gerald Ford, llegó al puerto israelí de Haifa en su camino hacia Irán, donde se encuentra ya el USS Abraham Lincoln con los destructores que lo escoltan. A Israel, mientras tanto, han ido llegando aviones militares de Estados Unidos. Las imágenes satelitales han captado movimiento de unos 11 F-22. Es un furtivo de quinta generación que figura entre los más avanzados del mundo. Esto es en la base de Ovda, en el sur, y los F-22 se suman a la también inusual presencia de aviones norteamericanos de reabastecimiento y de carga en el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, que ejerce de puerta de entrada de casi todo el tráfico aéreo civil en Israel. En el plano diplomático, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará el próximo lunes a Israel para reunirse con el gobierno de Benjamín Netanyahu y abordar las negociaciones con Teherán. Y hace pocos minutos el presidente Donald Trump admitió que no está contento con la forma de negociar de los iraníes, pero asegura que habrá más conversaciones y que él quiere llegar a un acuerdo con Teherán sobre el programa nuclear. Además, agregó que él no quiere usar la fuerza contra Irán, pero a veces es el único camino. Y cambiamos de tema porque el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declaró ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para aclarar sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Lo ha hecho a puerta cerrada. Clinton publicó su alegato inicial a través de sus redes sociales en un discurso de 2 páginas en el que niega que durante su breve relación con Epstein presenciase ningún indicio de lo que estaba sucediendo. No tenía idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestren. Sé lo que vi y lo que es más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y lo que es más importante, lo que no hice, dijo Clinton. Además, defendió la inocencia de su esposa Hillary Clinton. Ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. Ella no tiene recuerdo ni siquiera de haberlo conocido. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades, dijo Bill Clinton. Es información que se produce a esta hora también la declaración del presidente Donald Trump frente a lo que está sucediendo en Cuba a esta hora. The Cuban government is talking with us. They're in a big deal of trouble, as you know. They have no money. They Una have toma no de poder anything. amistosa de Cuba. Marco Rubio está en negociaciones al más alto nivel con Cuba. Es lo que dice Donald Trump frente a este tema, la geopolítica que se mueve a esta hora. También tenemos información de último momento frente al hostigamiento que se presentó en Río de Oro, en el departamento del Cesar. Felipe García. Sí, señores, el pronunciamiento del director general de la policía, el general William Osvaldo Rincón, que dice lo siguiente y está confirmando la muerte del subintendente Jorge Luis Taborda, quien murió en medio de este hostigamiento a la estación de policía de Río de Oro en el departamento del Cesar. Dice el general que Jorge estaba adecuando las trincheras de la estación para proteger la vida de sus compañeros cuando un francotirador cegó su vida. Pienso en su familia y no hay palabras que calmen este vacío, pero sí la promesa de que capturaremos a los responsables de este cruel crimen. Recordemos que el subintendente falleció una vez fue trasladado a Ocaña para recibir atención médica y falleció justamente por la gravedad de las heridas en medio de una cirugía. Aniversario
La candidata a la Cámara Especial por la Paz, Ana Livia Guetio, estuvo secuestrada 17 horas en el Tambo, Cauca. Sobre esto habló en Mañanas Blue. Esto sucedió en el Tambo, Cauca, sí. Allí pues ya los noticieros, los medios deben conocer el contexto de en cada zona maneja un grupo diferente, sí. Y por seguridad mía, por seguridad de las personas que me acompañan, yo omito a decir nombres de grupos, pero sería importante que medios de comunicación ya deben saber de pronto qué grupos operan en cada sector del Cauca, ¿sí? ¿Ahí operan las disidencias de Iván Mordisco, señora Guetio? Sí, claro. En la mayoría del Cauca ellos operan, pero pues también en ocasiones yo como lideresa que he venido trabajando años con víctimas, nunca me ha gustado andar mencionando qué grupos, porque eso en vez de disminuir el riesgo, le altera el riesgo aún. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. No siempre tenemos que hablar. Hay momentos en los cuales hay que guardar silencio. El silencio también es una respuesta. Te doy 3 momentos, entre muchos, cuando no tienes nada que decir porque no sabes. ¿Para qué vas a hablar? ¿Para qué vas a inventar? Simplemente dices, no sé, y guardas silencio. Cuando tu palabra va a estar llena de odio, de rabia y va a herir a la otra persona, es mejor guardar silencio. Cuando tú sabes que lo que dices o lo que vas a compartir no es del todo cierto, o no estás seguro, o no estás segura, entonces allí, con inteligencia emocional, guardas silencio. No siempre tienes que hablar. Por favor, revísalo, porque eso ayuda a que nuestras relaciones fluyan. Tú sabes. El candidato al Senado Andrés Vázquez deduce que el autor intelectual de su secuestro está relacionado con Saico y Asimpro. De esto habló en Mañanas Blue. Sí, claro, ellos me manifestaron que me retenían, era para informarme que ellos necesitaban que yo dejara las denuncias y las acusaciones contra la empresa privada Saico y Asimpro. Eso fue lo que manifestaron y ese fue el objetivo principal de detenerme. Eso fue lo que ellos manifestaron. Béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la Champions, de la Liga de Campeones de Europa, porque se hizo el sorteo de los octavos de final de la competencia, que va a tener partidos muy importantes, que va a tener duelos seguramente muy llamativos, como el caso del Real Madrid, pero que va a empezar con el partido entre el PSG y el Chelsea. Será uno de los primeros partidos que se va a jugar de esta ronda de octavos de final. También el Newcastle frente al Barcelona. Galatasaray frente al Liverpool, el equipo de Davinson Sánchez frente al conjunto inglés. El Atlético de Madrid frente al Tottenham. El Bayer Leverkusen frente al Arsenal. Mientras tanto van a estar jugando Real Madrid frente al Manchester City. El Bodo Glimt, el equipo de Noruega, el equipo sorpresa de la competencia, frente al Sporting de Luis Suárez. Ahí vemos en pantalla Mbappé frente a Erling Haaland. El Bodo Glimt frente a Luis Suárez en nuestro canal de YouTube, y también Atalanta frente al Bayern Múnich, el equipo de Lucho Díaz. Serán los partidos entonces de octavos de final de esta Liga de Campeones de Europa. También se hizo el sorteo de la Europa League, atención con algunos partidos que tienen que ver con futbolistas colombianos. Va a estar jugando el Betis de Sevilla, del Cucho Hernández y de Nelson de Osa frente al Panathinaikos, también Ferencváros frente al Sporting Braga, el Genk frente al Friburgo, el Celta Olympique de Lyon, el Stuttgart frente al Porto, Nottingham Forest frente al Midland, Boloña, el equipo de Lucumí frente a la Roma en el duelo italiano de la competencia, y el Lille frente al Aston Villa. Y también en la Conference League, atención que habrá duelos interesantes como el que va a jugar el Rayo Vallecano, pero todas las miradas puestas en el Crystal Palace de los colombianos, que va a jugar entonces frente al AEK Larnaca de Chipre, eso en
la Conference League. Atentos entonces a lo que va a ser el desempeño de los equipos con futbolistas colombianos en estas 3 competencias. Y este día viernes arranca una nueva fecha del fútbol colombiano. Once Caldas frente a Boyacá Chicó a partir de las 8:30 de la noche con transmisión del equipo de Blue Radio en nuestro canal de YouTube. Estaremos atentos también a lo que va a ser el fin de semana de la Selección Colombia femenina sub-20 y el hexagonal final y todo lo que va a ocurrir en el torneo colombiano y obviamente en los diferentes lugares del fútbol europeo. Así que estaremos pendientes en un nuevo viernes de fútbol que, recordamos, tendrá fútbol colombiano y mucho fútbol en Europa. En Colombia los jurados son... Estamos a 9 días de las elecciones parlamentarias que se van a llevar a cabo el próximo domingo 8 de marzo, mismo día en el que habrá 3 consultas interpartidistas y la seguridad de los candidatos es la principal alerta. El Centro Democrático exige investigar a una mujer detenida en las últimas horas en una reunión política en un parque en Honda, Tolima. Un encuentro en el que estaba la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe, estaban en pleno discurso cuando los escoltas vieron movimientos extraños de una mujer funcionaria del IMPEC, dragoneante del IMPEC, que intentaba acercarse a la tarima y estaba simulando la grabación del discurso con su teléfono celular. La requisaron, le encontraron un arma de fuego, 5 cartuchos y una cantidad importante de cocaína rosada, de tusi, en su maleta. Lo más grave es que esta mujer, que no tenía documentos del arma de fuego que estaba portando, como les decía, es funcionaria del IMPEC, estaba en vacaciones, a esta hora permanece detenida por porte ilegal de armas y por tráfico de estupefacientes, mientras se investiga si su intención era cometer algún tipo de atentado en contra de Paloma Valencia o del expresidente Álvaro Uribe. Este 8 de marzo la elección es Blue, por eso los queremos invitar a que salgan a las urnas a ejercer su derecho al... ¿Cuántas EPS podrán operar en cada territorio y cómo se repartirán los afiliados? Con esta medida, millones de usuarios cambiarían de EPS y algunas EPS concentrarían el mayor crecimiento. Marcela Peña, usted se leyó el decreto, sí, hizo sumas y restas y nos lo explica a esta hora en Meridiano Blue. Pues la cuestión es la siguiente: el gobierno tiene la teoría de que las EPS no tienen por qué estar operando en todo el país, sino solamente en aquellos lugares en donde tienen un suficiente número de afiliados y una red que respalde esa atención. Para garantizar esa idea que tiene el gobierno, se inventaron unas fórmulas matemáticas que no me voy a gastar aquí el tiempo en explicarles ese detalle y aburrirlo, sino en ir al grano. Entre más pequeño el municipio, menos EPS pueden operar ahí. En ciudades grandes como Bogotá, como Medellín, como Cali, las EPS tienen que garantizar que tienen al menos el 3% de los afiliados. La cosa es un poco más compleja si usted está en lugares como, por ejemplo, Melgar en Tolima o La Ceja en Antioquia. Ahí pueden operar, por ejemplo, máximo 5 EPS. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? 3 meses tiene la Superintendencia de Salud para revisar municipio por municipio. Colombia tiene más de 1.100 municipios. ¿Qué EPS pueden operar y qué EPS no pueden operar? Y emitir unas resoluciones para que todo el mundo sepa en qué lugar está y en qué no. Solo a partir de ese momento, es decir, marzo, abril, mayo, solo a partir de ese momento, por allá en mayo, se decide cómo se reparten los afiliados. Va a haber un proceso de asignación similar al que se utiliza cuando se liquida una EPS. Las personas que tienen patologías especiales o enfermedades de alto costo van a estar en un proceso de repartición diferente. El gobierno dice que ninguna EPS se puede negar a recibir a los nuevos afiliados y también dice que no se pueden interrumpir los tratamientos. Lo que no dice el decreto, Juan Camilo, y créame que lo busqué, es cómo va a funcionar la información a los pacientes. En este momento todavía no está claro a usted quién lo notifica del cambio ni qué puede hacer si tiene alguna duda en el proceso. Por ejemplo, si tiene un tratamiento en curso y quiere saber ante quién preguntar o ante quién gestionar la siguiente autorización. Eso sí, si a usted no le gusta la EPS que le asignen, le va a tocar esperar 2 meses
antes de poder ejercer su derecho al traslado. La única excepción es si de pronto hay un error, así que ojo si lo notifican de un cambio en la EPS de lo que pase con sus beneficiarios, porque haga de cuenta, los que somos papás tenemos a nuestros hijos como beneficiarios, que yo quede en una EPS y mi hija en otra, o le puede pasar a quien tiene a sus papás. Entonces en ese caso sí puede pedir que agrupen a toda la familia en la misma EPS. Complicado, Marcela, y cansados precisamente de esa incertidumbre y de las fallas del sistema de salud que se ha visibilizado con las muertes de Kevin Arley Acosta, el niño de 7 años que murió esperando un medicamento con el que con una sola aplicación se le podría haberle salvado la vida, y doña Cecilia Quintero, la mujer de 70 años con problemas renales que murió en una fila pidiendo medicamentos que llevaba meses solicitando. Pacientes van a salir a marchar en protesta por lo que consideran una crisis humanitaria en el sector salud. Sofía Vargas. Las organizaciones de pacientes en el país saldrán a marchar este domingo 1 de marzo en Bogotá. La convocatoria llegó después de varias semanas de tensión marcadas por la muerte del niño Kevin Acosta y por las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno que, según los pacientes, han restado importancia a la crisis que hoy viven miles de personas con enfermedades de alto costo, especialmente por las demoras en la atención y en la entrega de medicamentos. La convocatoria, lo que los pacientes llaman una maratón, se hizo con el siguiente mensaje: Kevin hoy es el símbolo de la destrucción del sistema de salud. No más muertos, reclaman los pacientes. Desde la organización Pacientes Colombia, su vocero Denis Silva explicó que estarán movilizándose para exigir que se detenga la crisis humanitaria en el sistema de salud. Esto fue lo que dijo. Por los muertos de la salud, porque no es solamente Kevin. Si nos vamos a Cúcuta está la señora Cecilia y los 2 hermanos de la señora Cecilia, pero de enfermedades huérfanas en el 2025 se murieron 2.500 personas, de esas el 40% eran de la nueva EPS. Silva también insistió en que el gobierno no puede seguir siendo indiferente ante la situación del sistema de salud. Esto sucede después de que se desatara una nueva discusión tras la expedición del decreto 0182 que pretende modificar el funcionamiento de las EPS en el país y específicamente con el que se anunciará el traslado masivo de millones de personas a la nueva EPS y otras aseguradoras. Esto a pesar de la crisis que se vive en muchas de ellas. Se espera que las marchas inicien el próximo domingo a las 8:30 de la mañana desde el Parque Nacional en Bogotá. Y mientras tanto, la atención en salud está suspendida para unas 57,000 personas en el departamento del Caquetá por cuenta de los problemas de ASMED Salud. Desde Florencia, Lisette Pulido. Efectivamente, más de 57,000 usuarios de la EPS ASMED Salud se vieron afectados tras la suspensión de servicios por parte de la S. Fabio Jaramillo Londoño, entidad que presta atención en los municipios de Solano, Milán, Valparaíso y Solita en Caquetá. La decisión fue tomada debido a una deuda que, según el gerente de la S. Willington Arriaga, supera los 7.500 millones de pesos. Asegura que pese a los acuerdos adelantados con el nuevo interventor de la EPS, no han recibido una solución efectiva. A los usuarios que lo disculpen, pero les pedimos que se coloquen en nuestros zapatos, que entiendan que a mis trabajadores yo les debo pagar. Debo comprar medicamentos, debo comprar gasolina. El gerente también señaló que hace 10 días ASMED Salud habría realizado pagos a otras entidades de salud del departamento, menos a la S. Fabio Jaramillo, situación que obligó a suspender los servicios, dejando únicamente la atención por urgencias. Hablamos también con el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien aseguró que esta problemática de las deudas de EPS intervenidas continúa generando preocupación en el departamento. Que la deuda con esta intervención que se suponía que debía bajar con la red pública y privada del departamento, por el contrario, cada vez aumenta más. Hoy, para la red pública y privada del departamento del Caquetá, estamos hablando de casi $500 millones de pesos que le deben estas EPS. Aunque la crisis del sistema de salud es un panorama que se vive a nivel nacional, las autoridades departamentales esperan soluciones oportunas que permitan garantizar la prestación del servicio. Esta incertidumbre en los cambios del sistema de salud toma a Colombia en plena alerta por contagios de sarampión. Actualmente hay 4 casos sospechosos en el país asociados con viajes internacionales. Juanita Troncoso.
El Ministerio de Salud habilitó más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos en todo el país, luego de que se alertara de una reemergencia del virus en América. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año se han reportado más de 14.000 casos, 32 veces más que en el 2024. Este aumento significativo sobre todo se ve en México y Estados Unidos, 2 de las 3 sedes del Mundial de Fútbol del 2026, lo que elevaría aún más el riesgo en Colombia por los viajes internacionales que hagan las personas para ver a la selección en alguno de estos países. Además, el gobierno informó que 4 viajeros internacionales ingresaron con síntomas de posible sarampión. Uno de los casos es procedente de México y junto a otros 2 más permanecen bajo vigilancia epidemiológica. El cuarto de ellos ya fue descartado. Las vacunas que estarán disponibles en estos puntos de vacunación gratuitos son la triple viral que protege de sarampión, rubiola y paperas, además de la vacuna bivalente SR que solamente protege de sarampión y rubiola. Deben vacunarse niños entre 6 y 11 meses con la dosis 0, menores de 1 a 16 años con 2 dosis completas. 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable deben contar con al menos 15 días de la vacuna puesta para poder salir del país. También deben vacunarse personal de salud, contactos de casos sospechosos, trabajadores del sector turismo y transporte internacional. Las autoridades reforzarán controles en aeropuertos y fronteras y el llamado es claro: vacunarse es gratuito y es la principal herramienta para evitar una emergencia sanitaria en nuestro país. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Apareció con vida, por fortuna, en Pelaya, Cesar. El candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vázquez, había desaparecido saliendo de su casa hace más de 24 horas. Apareció a las 11:10 de la noche en la carrera novena con calle 10ª allí en Pelaya. Cesar Andrés Fernando Vázquez Vargas, candidato al Senado por el Partido Conservador. Según información que aportó él mismo a las autoridades, dice él que fue retenido por un sujeto a bordo de una motocicleta y llevado al parecer a una residencia desconocida en el área urbana, pues justamente de ese municipio. Indicó también que la retención obedecía a temas jurídicos que adelantaba contra la organización Saico y Asimpro, y es importante indicar que los captores, dice él, no se identificaron como miembros de alguna organización criminal con incidencia en la zona. ¿Cuáles fueron las razones del secuestro de la candidata a la Cámara Ana Livia Guetio? Sobre esto habló en Mañanas Blue. Le decía que todo esto sucede porque los políticos tradicionales, lo que ellos me manifestaron en el momento en que estuve retenida, es que hay muchos políticos que llegan a este tiempo o llegan cada 4 años solo a buscar votos, pero el resto descuidan a las comunidades donde hoy día ni carreteras tienen las comunidades para andar. ¿Sí? Entonces, hay zonas donde no está permitido, digámoslo así, hacer campaña política, y otro, pues también veo gran desconocimiento entre las curules de paz y los partidos políticos. Pues principalmente se está vulnerando los derechos a la misma ley de víctimas que respalda la ley 1448 del 2011, y están vulnerando el reconocimiento al derecho de la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Este 8 de marzo la elección es Blue. Los invitamos a que salgan a la calle y ejerzan su derecho al voto en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Además, que se conecten a Blue Radio con la transmisión especial desde las 6 de la mañana. ¡Hey! Un saludo especial. A mí realmente me emociona encontrarme con ustedes y siempre les deseo lo mejor. Sí, a cada uno de ustedes les deseo lo mejor, que les vaya bien, que haya salud, que haya fuerza, que haya ánimo y que puedan compartir con nosotros con la mejor vibra. Oye, gracias por estar aquí en Blue Radio. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. Estoy invitando a todos nuestros oyentes para que después de haber votado y participar en la democracia colombiana, se conecten a partir de las 4 de la tarde con Blue Radio.
estaremos con la dirección de Néstor Morales, el equipo de panelistas y el equipo de noticias de Blue Radio, haciendo las proyecciones, entregando los boletines y dando los resultados que el público necesita y que la opinión tiene que conocer, porque este 8 de marzo la elección es Blue. La policía capturó en Honda, Tolima, a una mujer que estaba armada en medio de un acto de campaña política de Paloma Valencia. Sobre esto habló la candidata presidencial en Mañanas Blue. Yo le voy a contar lo que yo me enteré después, porque usted sabe que cuando uno está en la tarima, está hablando con la ciudadanía. Yo no vi la señora ni vi los episodios. Lo que entiendo es que el equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación. Hablemos ahora de la delicada situación de orden público que se presenta en el país a 9 días de las elecciones para Congreso y consultas. El incidente ocurrido en las últimas horas en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima, en el que una mujer fue capturada portando un arma sin salvoconducto en medio de un acto político de la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, y en el que también hacía acto de presencia el expresidente Álvaro Uribe, el hombre más custodiado del país. Se sumó a la desaparición que vivieron durante varios días los candidatos al Congreso Andrés Vázquez del Partido Conservador y Ana Hueitío de las Curules para la Paz. Esto obviamente prende las alarmas a pocos días de las elecciones. ¿Qué está pasando con la seguridad en el país y la violencia política? Andrés Carmona. Y es que en la última reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el gobierno, la misión de observación electoral llamó la atención sobre los diferentes incidentes que han sufrido candidatos al Congreso y precandidatos presidenciales que ponen en riesgo su seguridad. Recordó que hasta el 24 de febrero de 2026 la observación electoral ha registrado 18 hechos de violencia contra personas que participan en la contienda electoral. Estos hechos tuvieron lugar en los departamentos de Norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca, Arauca, Atlántico, Bogotá, Cauca, Córdoba, Santander, Sucre y Tolima. Hay que adicionar a esta discusión que el mapa de riesgo electoral de la MOE establece un total de 339 municipios que presentan factores de riesgo por violencia física. Además, se identifican acciones de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, el Ejército Gaitanista de Colombia y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Estos grupos ejecutan restricciones a la movilidad, carnetización a la población e imposición de toques de queda en zonas rurales de Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño. Escuchemos lo que decía hace unas semanas Alejandra Barrios, directora de la MOE. Es el número de municipios más altos en riesgo extremo desde que se realizó el acuerdo de refrendación de paz. 2016. Que es 2016, primeras elecciones fueron precisamente 2018. 2018 también tuvimos 170 municipios, igual que ahora, pero en ese momento teníamos 64 municipios en riesgo extremo. Hoy tenemos 81 municipios de riesgo extremo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el riesgo no es solo la interrupción de la votación, sino también la consolidación de una democracia formal bajo el silencio obligado de los fusiles. Las zonas de mayor alerta con afectaciones críticas a servidores públicos y candidatos son Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca y Norte de Santander. El informe de seguimiento de la Defensoría también da cuenta de 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos, mujeres y hombres, en el contexto preelectoral, concentrándose en la mayor gravedad en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena, haciendo la actividad política una actividad de alto riesgo. Y mientras tanto, el gobierno nacional ya tiene listo, don Mateo Piñeros, el paquete de medidas que va a utilizar para garantizar las elecciones. Sí, señora Marcela, es un decreto de orden público que tiene el gobierno nacional para garantizar la seguridad en las elecciones del 8 de marzo. Entre las medidas que tomará el gobierno está la ley seca, que empezará el 7 de marzo a las 6 de la tarde en todo el país e irá hasta el lunes 9 de marzo a las 6 de la mañana. El 7 de marzo van a cerrar las fronteras, pero hasta el momento todavía no se sabe a qué hora, porque lo que dicen desde el gobierno nacional es que están hablando con los comerciantes en las zonas de frontera para no afectar sus ventas durante estos días. Por eso esta es una medida que todavía no se sabe a qué hora va a empezar, pero que se va a levantar
el 9 de marzo a las 6 de la mañana. Y del lunes 2 de marzo al 9 de marzo, todas las reuniones de carácter político en el país tendrán que ser en recintos cerrados. Esto dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. El PMU de las elecciones internacionales o en el exterior empiezan desde el domingo al mediodía. Estaremos con el señor procurador y el señor registrador o sus delegados para montar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o el viernes, vamos a montarlos también. Ojalá nos acompañen para la instalación del puesto de mando unificado en la semana que viene. Por otro lado, el gobierno nacional convocó para el 4 de marzo en Bogotá a la última sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral, que es esta reunión en la cual se habla justamente sobre la seguridad de las elecciones. Mateo, gracias. Entre tanto, Naciones Unidas expresó su preocupación por la escalada de violencia política que se ha desatado a 9 días de las elecciones. Además, advirtió las consecuencias negativas del lenguaje polarizante de cara a las elecciones presidenciales. Salima Félix. Sí, señor Juan Camilo. Scott Campbell, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos en un contexto de creciente violencia preelectoral. Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva y segura. Y el último mensaje es que el gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación, si puedo decir así, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales. Y es que el último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. En ese sentido, subrayó que el Estado debe adoptar medidas efectivas para garantizar el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos. Y ya que estamos hablando de campañas, Salima, hablemos del cierre de campañas, porque uno de los cierres de campañas del Pacto Histórico se va a hacer allí en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, parece ser que van a utilizar la misma tarima que se utilizó ayer durante el evento en el que participaron el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud. Usted fue hasta la Plaza de Bolívar, don Nicolás. ¿Eso es verdad o no es verdad? Pues, Marcela, estuvimos en la Plaza de Bolívar para ver la logística del evento de hoy, del cierre de campaña del candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico. Sin embargo, por medio de este canal de YouTube, ustedes están viendo las imágenes y el video de lo que es la Plaza de Bolívar en este momento sobre la 1:42 de la tarde, del montaje que están haciendo para ese cierre de campaña y de lo que fue ayer de ese encuentro de la salud. Lo que se puede ver en las fotos y en el video es que la tarima que se usará para este evento presuntamente fue la misma que utilizaron para la concentración del llamado Gran Encuentro Nacional de Salud. Especialmente la tarima fue ubicada al frente de la alcaldía de Bogotá, pero la única diferencia, como se puede ver en las imágenes, es la instalación de otra carpa blanca que se presume sería utilizada como camerino para los artistas que se van a presentar. Cabe recordar que el evento se llama el Pacto Histórico Fest y participarán artistas de música popular como Arely Senado y también estarían presentes los Diablitos del Vallenato. Ante esto, hablamos con algunas personas de la logística del evento que aseguraron que no hubo cambios en la estructura de lo que estuvo presente ayer y de lo que hay instalado hoy. Así las cosas, literalmente la Plaza de Bolívar está cerrada por sus 4 entradas: la carrera 7ª, la calle 11, la carrera 8ª y la calle 10ª, sobre la cuadra del Colegio Mayor San Bartolomé. Sin embargo, mire, nos confirman también algunas personas que el mismo operador que está presente en este evento aseguran que sería la misma tarima que fue utilizado ayer, que se compartió, pero hacen la claridad desde el distrito, desde la parte jurídica, que cada uno de los eventos solicitó la respectiva documentación y que la presentaron, que si esta documentación no se hubiera presentado o no se hubiera radicado para tener el permiso del uso de la Plaza de Bolívar, pues no se hubiera podido por lo menos instalar estas 2 carpas. Lo que se ve en las imágenes, Juan Camilo y Marcela, es que definitivamente podría ser la misma tarima que se utilizó ayer, sin embargo, haciendo la salvedad de que lo único que se cambió fue esa carpa blanca que se estaría utilizando como camerino para los artistas presentes, que sería un evento que iría hasta altas horas de la noche. Faltan 104 días para la Copa del Mundo.
El futuro del país está en la mano de cada uno de nosotros. Es por eso que desde En Blue Jeans cedemos el espacio de este domingo 8 de marzo para que se conecten desde las 6 de la mañana al minuto a minuto de esta jornada electoral. Recuerden, el 8 de marzo la elección es Blue. Los problemas del país son de salud y de orden público. No hay dudas de que el gobierno Petro entregará un país mucho más violento, un país con más de 50 masacres, con un desplazamiento forzado que creció, que llegó al 85%. El año pasado, afectando especialmente a la región del Catatumbo. Una crisis que se acentúa por la guerra de los grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, que solo ayer mataron a una mujer y sus 2 hijos con un dron bomba que cayó en su casa en la vereda La Jagua, en Segovia, en el departamento de Antioquia. Por supuesto, también con los secuestros que son cada vez más constantes de candidatos al Congreso de la República, como el de Andrés Velázquez, que fue visto por última vez en el departamento del Cesar y sobre quien hay que reportar que apareció afortunadamente con vida. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:46, inteligencia militar señala que el atentado con dron explosivo ocurrido en zona rural de Segovia, que mató a 3 personas, fue ordenado por la estructura cuarta de las disidencias de las FARC. Según los informes, la acción habría sido dirigida por Luis Antonio Montoya, alias Fiera, o John, cabecilla bajo el mando de alias Calarca. Felipe García. Sí, señor Juan Camilo, de acuerdo con los informes, la estructura cuarta estaría bajo el mando de alias Calarca y es liderada por Luis Antonio Montoya, ya lo decía usted, alias Fiera o John, señalado cabecilla principal. Junto a este delincuente también habría participado Carlos David Herrera, alias Alonso, segundo al mando, quienes serían los responsables de ordenar este ataque con el dron explosivo que terminó impactando contra una vivienda en el departamento de Antioquia. En la organización criminal también figuran alias Adrián, alias Jemerson, alias Brian Obeneco y también alias Miguel, este último señalado como cabecilla de la red de apoyo de las estructuras residuales encargadas de la logística y operaciones en terreno. Recordemos que por este ataque murieron 3 integrantes de una misma familia, identificados todos como la familia Silva, y en el hecho también resultó herido Carlos Enrique Agreda Silva, quien sobrevivió a este violento ataque con un dron explosivo que cayó sobre su vivienda. Felipe, gracias. Y el presidente Gustavo Petro acaba de firmar una resolución que crea una zona de ubicación temporal en el departamento del Putumayo, esto en medio de sus diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, uno de los tantos grupos armados que hace presencia en nuestro país. Alema Pérez. Marcela, pues la delimitación exacta del área es reservada y la zona tendrá una duración de 10 meses. Durante ese tiempo, el gobierno debe garantizar condiciones de seguridad y convivencia tanto para los miembros del grupo como para las comunidades involucradas en su implementación. Dentro de la zona y durante el desplazamiento hacia ella, hace la claridad que se suspende temporalmente la ejecución de órdenes de captura, incluidas las de extradición contra los integrantes de del grupo armado, que estén plenamente identificados y aceptados por la Oficina del Comisionado de Paz. No se trata de una anulación de sus procesos judiciales, sino de una suspensión temporal. La resolución también aclara que la zona se mantiene vigente, el Estado Social de Derecho, es decir, las autoridades siguen trabajando normalmente y continúan ejerciendo sus funciones como en cualquier otra parte del país. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. En Mañanas Blue, la candidata Paloma Valencia resaltó la rápida acción de la policía al capturar a una mujer que se encontraba armada en medio de un acto de campaña política de la candidata. Ella dice que es parte del IMPEC. A todos nos sorprendió es que efectivamente la señora estaba armada y requisaron algunas otras personas que estaban cerca de ella, pues que parece que no tenían nada que ver con ella, pero simplemente pues eran como los que estaban al lado de ella. Lo que sí, pues es que es muy intimidante pensar que una señora armada pues esté llegando tan cerca donde estábamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y pues la comunidad. Nosotros estábamos, esto debió ser
tipo 9:30 de la mañana, cosa por el estilo. Estábamos pues conversando con la comunidad, hablando de diferentes temas en Onda, y pues agradecer a los equipos de seguridad, la Policía Nacional, pues por su... Esta es información exclusiva de Blue Radio. Colombia y Panamá ya se pusieron de acuerdo en cómo se va a definir el costo de la interconexión eléctrica entre ambos países y cómo se va a pagar esta obra. Un paso clave antes de construir unos 500 kilómetros de redes eléctricas entre ambas naciones. Marcela Peña. Juan Camilo, y es que aunque se ha hablado de la posibilidad de construir una línea entre ambos países desde el año 2003, la verdad es que el proyecto había estado bien estancado, pero en los últimos meses hemos tenido varias reuniones entre el gobierno colombiano y el gobierno panameño. La última fue en septiembre del año pasado y aquí está el avance. La CREC, que es el regulador colombiano, y el organismo equivalente en Panamá ya se pusieron de acuerdo en cómo se va a definir cuánto cuesta el proyecto y cómo se va a pagar ese proyecto. Acuérdese que los usuarios de la electricidad en ambos países pues vamos a tener que aportar para que se construya. Se va a pedir una auditoría que verifique que el proyecto no se sobredimensione, y también esa auditoría se va a encargar de estar atenta a la forma en que se contrata la construcción a través de un contratista. Además, se establecerán pisos y techos, es decir, el proyecto va a tener un mínimo ingreso garantizado, pero no va a poder cobrar más allá de cierto punto. Por el momento, esto va a comentarios y va a tardar antes de ser expedido oficialmente, pero es un avance más para la construcción de la línea. Faltan 104 días para la Copa del Mundo. Hola, se acerca la hora para que ruede el balón de las elecciones legislativas y, por supuesto, las consultas interpartidistas. Conéctense con el equipo Blue en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, minuto a minuto, todo lo que sucede en esta jornada electoral, porque hay que elegir, hay que ejercer el derecho al voto, hay que ir a las urnas. Háganlo y elijan bien, así como la elección este 8 de marzo es Blue. La experiencia espiritual, es decir, ese momento de meditación, de oración, de contemplación, nos ayuda a tomar conciencia que más allá de la producción, que más allá del trabajo, también hay vida. La espiritualidad nos hace ser productivos, porque nos conecta con el presente y nos hace dar lo mejor de nosotros. Pero también nos ayuda a entender que la vida tiene una dimensión que no se agota en eso de trabajar, trabajar y trabajar. Tienes que saber trabajar duro, pero también saber descansar y tener momentos espirituales. Más allá del trabajo, es el tema en el oracional El Man está vivo. Domingo 8 de marzo, la cita con la democracia. Tenemos que salir a votar. Es nuestro derecho como colombianos y como ciudadanos. Programación especial en Blue Radio y a la 1:00 p.m. especial de Voz Populi el día de elecciones. Los esperamos porque el 8 de marzo la mejor elección es Blue Radio. Alagua terminó de llevarse el dique que construyó la misma comunidad para protegerse del río Sinú. Entre tanto, en La Mojana ya empezaron las evacuaciones. Vanessa Saldarriaga. Le cuento con Juan Camilo que es desolador lo que resultó finalmente en Lorica, a la altura del corregimiento de Nueva Colombia, donde estuvieron durante más de 15 días trabajando 200 hombres en la construcción de un dique. Finalmente, mientras estuvieron estos días cargando miles de sacos a sus espaldas para tratar de darle fuerza a esta estructura que los protegía, el agua terminó llevándoselo todo. Y es que en estos momentos se están dando crecientes súbitas, no solamente en el río Sinú, sino también en el río Cauca por las lluvias que siguen registrándose. Muestra de ello es que ya en el punto de Caregato, ubicado a la altura de San Jacinto, en Bolívar, dicen los campesinos que el agua está rebosando el dique. Ya ni siquiera importa de qué tamaño es la abertura del mismo, simplemente nada se está protegiendo del agua en este punto. Osvaldo Pupo, quien es el presidente de Codemojana, asegura que la situación incluso está impactando a poblaciones que nunca antes se habían visto inundadas. Saltando el agua ya por arriba, la creciente es bastante y no ha desmejorado. Esta creciente siempre ha estado latente. Nosotros ese embate del río Cauca lo hemos sufrido constantemente. Es que las alertas
como le digo, no han disminuido, sino que el gobierno nacional, con todo lo que hemos denunciado, con todos los robos que hubo en el Canal de la Esperanza. Y el riesgo que están alertando en estos momentos es que podría la fuerza del agua arrasar con la carretera de Majagual, debido a que allí se necesitan trabajos preventivos y la presencia del agua está debilitando la estructura. Y 3 municipios de Bolívar están en alerta por los niveles del río Cauca. Dalia Orozco. Tras la alerta roja emitida por el aumento en los niveles del río Cauca, crece la preocupación en la Mojana bolivarense ante los inminentes riesgos de nuevas emergencias por inundaciones. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó a través de su cuenta de X que actualmente transitan 2 crecientes por el río Cauca que podrían generar aumentos importantes en los niveles de caños, ciénagas y otros cuerpos de agua concentrados en la zona, afectando especialmente a los municipios de San Jacinto del Cauca, Achí y Montecristo. Aunque las alertas están encendidas, el gobernador Arana y la Oficina de Gestión del Riesgo pidieron a las comunidades mantener la calma y sobre todo activar mecanismos de prevención. Daniel Vargas, director de Gestión del Riesgo de Bolívar. Seguiremos monitoreando y articulando con todos los municipios para brindar una tranquilidad y brindar un apoyo constante a todos ellos. Asimismo, la Oficina de Gestión del Riesgo emitió una alerta a las comunidades ribereñas del Magdalena Medio por el aumento en los niveles del río Magdalena. Hay noticia judicial de último momento a esta hora, Marcela Peña. Pues Juan Camilo, el presidente Gustavo Petro va a tener que pagar una multa de 5 salarios mínimos legales, todo por una orden del Juzgado 54 de Bogotá. Esto tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro llamó narcofiscal al fiscal Mario Burgos, que en su momento llevó el caso contra su hijo Nicolás Petro por cuenta de la financiación de la campaña Petro Presidente y el caso de enriquecimiento ilícito. Al presidente Gustavo Petro le ordenaron en una sentencia de tutela rectificar. Hizo él lo que consideró una rectificación en su cuenta de X, pero no cumplió esa rectificación con los parámetros judiciales que se estaban exigiendo en ese momento. Así que hoy el juzgado toma la decisión de imponerle una multa. No habrá orden de arresto y tampoco se va a remitir el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.